al podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Soy Jimena Lagunes y como cada lunes tenemos invitados expertos para discutir los temas más relevantes de la semana. Y hoy está con nosotros Daniel Luna. Gracias por venir. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, grandes compañeros. Muchas gracias por la invitación. Daniel, platícanos un poquito quién eres para que te conozcan ahorita. Ok, yo soy Daniel Luna, soy comunicador político, aliado de la 4T. Soy estudiante de Derecho en FES Aragón y de Ciencias Políticas en la UACM. Soy militante, soy pueblo y soy de la Gustavo Madero. Y actualmente llevo un proyecto de Community Manager en Cámara de Diputados para apoyar y impulsar las redes sociales de nuestras compañeras y compañeros legisladores. Muy bien. También está con nosotros Eliud Pizarro. Qué gusto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al podcast del bienestar. Soy Eliud Pizarro, tengo 24 años, soy del estado de Oaxaca, pero soy foráneo aquí en la Ciudad de México, defendiendo la transformación desde joven, involucrándome y ahora desde la trinchera de las redes sociales, creando contenido, desmintiendo a la derecha y dando la batalla como tiene que ser. Eso. Y también está con nosotros una mujer muy valiente y ella es Sofía Vélez. Hola a todas, todos, gracias Jime, gracias al podcast del bienestar. Mi nombre es Sofía Vélez, concejala por Morena en la alcaldía Benito Juárez, ahí dando la fuerte batalla contra el cártel inmobiliario y también defendiendo este gran proyecto de nación. Muy bien, pues hoy tenemos a tres jóvenes muy guerreros, como pueden ver, fieles a la 4T, y justo por eso vamos a hablar un tema que concierne a todo México, el tema de la soberanía nacional. Y vamos a empezar por esta llamada que tuvo Claudia Sheinbaum con Donald Trump, donde ella mostró su postura firme y habló justo de todo lo que ha hecho el gobierno justo para detener el fentanilo, para aumentar e incrementar la seguridad, y fue clara. Nosotros podemos defendernos y gobernarnos solos. ¿Qué opinan de esta llamada, Eliud? Pues la presidenta siempre deja muy bien parado a México y ha tenido una diplomacia envidiada en todo el mundo. A nivel mundial, los titulares de prensa de la prensa internacional es como la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un manejo magistral con su homólogo estadounidense Donald Trump. Solo con el tema de los aranceles, México fue el país más beneficiado de toda esta guerra arancelaria. Y hemos visto cómo ha habido una completa coordinación sin subordinación. La presidenta recalca siempre el respeto a la soberanía. Incluso el presidente Trump le preguntó a la presidenta qué opina sobre lo que sucedió en Venezuela. La presidenta fue tajante, le dijo: estamos en contra de las intervenciones militares, estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos, y está defendiendo, a pesar de que hay muchos panistas y mucha derecha queriendo vender al país, que siempre lo he dicho, si pudieran venderían hasta a su madre. Está la presidenta al pie del cañón para dar la batalla por la soberanía, pero siempre con una cooperación y coordinación mutua. Sofía, ¿por qué es importante defender la soberanía? Bueno, principalmente porque la soberanía radica en el pueblo de México y es el pueblo quien debe de decidir los rumbos y el destino de los recursos de la nación en beneficio de este mismo pueblo. Y a mí me encanta que justamente desde la Cuarta Transformación, desde el 2018, esta soberanía siempre ha estado en medio de la toma de las decisiones públicas, en beneficio de las mismas personas. Y ahorita, retomando un poco también lo que mencionaba Eliud, yo no sé si a ustedes no les encanta de verdad este gran contraste que estamos viendo en nuestra gran presidenta, con muchísima dignidad defendiendo a su gente, defendiendo al pueblo de México, ante un presidente en Estados Unidos que todo el tiempo habla desde el impulso, desde la ocurrencia, desde el enojo incluso, y que tenemos a una presidenta siempre serena y siempre prudente, ¿no? Y que ella dice, bueno, ante estas ocurrencias, ¿qué vamos a privilegiar? El diálogo. O sea, esta llamada fue claro que fundamental, porque ante una ocurrencia en algún medio, lo que sea, ella dice, vamos a marcarle y vamos a serenar esto. Claro, sí fue la verdad muy acertado, Daniel. Bueno, yo creo que defender la soberanía es muy importante. Yo creo que las personas que en realidad amamos a México estamos respaldando a la presidenta. La presidenta siempre ha tenido una postura igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que esto es fruto de la Cuarta Transformación, que al fin a México se le respete, que al fin un gobernante y un representante nacional
imponga respeto hacia México, como lo hizo Andrés Manuel. Yo creo que la presidenta en el tema internacional está llevando una muy buena línea respecto a Donald Trump, que basó su campaña dirigiendo su odio hacia los mexicanos, siendo racista, y la presidenta yo creo que siempre ha manejado una postura con dignidad y con respeto hacia todas y todos, sin soberanía. No hay Estado, y yo creo que es muy importante defender la soberanía, seas de derecha, seas de izquierda, porque pues la soberanía nos da la capacidad de autorregularnos y de que ninguna nación extranjera venga a imponernos algún lacayo que solo vea por los beneficios de los extranjeros y no por el de la nación. Yo creo que estoy la verdad muy orgulloso de nuestra presidenta y de la Cuarta Transformación. Sofía, ¿por qué es importante que México fije una postura constitucional a la no intervención? Sí, porque recordemos que la Constitución al final del día es este instrumento jurídico que nos protege, ¿no? Y que siempre lo ha dicho la presidenta, ante cualquier intento de intervención o influencia de alguna otra manera, de alguna potencia o país extranjero, nuestra Constitución nos protege internamente, pero también ante las instancias internacionales. Por eso a mí me pareció incluso bastante acertada la reforma constitucional que realizó la presidenta el año pasado, cuando otra vez el presidente de Estados Unidos decía que iba a declarar al narcotráfico como terrorismo para poder intervenir de alguna manera y militarmente, ¿no? ¿Qué dijo la presidenta? No, en nuestra Constitución va a quedar plasmada que de ninguna manera podría haber injerencia internacional ante cualquier pretexto que quieran imponer las fuerzas extranjeras. Entonces, pues la Constitución es nuestro escudo de las y los mexicanos, y la presidenta lo sabe, y por eso se han hecho estas reformas tan importantes. Claro, ellos. Como mencionaban, y todo lo que está sucediendo, tenemos que tener un marco legal claro de lo que está sucediendo para que no puedan llegar tan fácil muchos vendepatrias. Aparte, la historia de México nos ha recapitulado que México ha sido de los países más intervenidos a nivel mundial. Tuvimos la intervención francesa, la intervención norteamericana, que se sumaron inclusive a otras potencias. De ahí viene ese sentimiento que es generalizado con el pueblo de México de rechazo a la intervención militar. La presidenta también lo dijo claro: puedes no estar de acuerdo con el gobierno de México, es completamente válido, vivimos en una democracia y se vale la pluralidad. Lo que no puedes estar a favor es que intervengan militarmente el país. Qué bueno que se están tomando estas acciones, porque hay todo un marco legal que no estamos viendo, pero funciona en la práctica y nos protege a todos los mexicanos y a las mexicanas. Estamos viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial y el auge y el ascenso de la ultraderecha en la región, en Latinoamérica, en Europa. Claro que tenemos que tener herramientas, porque esa derecha, a pesar de que México está muy desprestigiada y debilitada, no hay que subestimarles, porque van a estar ahí pidiendo intervención extranjera, y si llegaran algún día a tomar el poder, no va a ser por la vía popular ni de ganar ni la vía democrática. Ellos quieren que pueda venir un gobierno extranjero a imponerlos. Sí, pues ya pasó con Benito Juárez, ¿no? ¿Tú qué opinas, Dani? Bueno, yo les quiero compartir, bueno, yo creo que todos lo saben, ¿no? La soberanía está en nuestra Constitución, el artículo 39 es claro, indica que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Nosotros, como un pueblo democrático, ejercemos esa soberanía a través del voto y a través de la elección de nuestros representantes. Al violar esa soberanía, repito, estaríamos siendo afectados no solamente las personas que somos de izquierda, sino también los de derecha. Yo creo que los de la derecha no tienen conocimiento o no dimensionan el impacto de lo que piden, que pues es, aparte de anticonstitucional, pues es una postura antipatriota. Yo creo que la única manera de pedir una intervención extranjera pues es que no quieras a México, que no te sientas identificado con tu país, con tu gente, y si estás en política y pides intervención extranjera, yo creo que no conoces la historia de México. Oye, sí, claro, Sofía. Es que ahorita también me gustaría rescatar este tema que también comentó la presidenta, de cómo la oposición, a falta de legitimidad popular y que la gente les quiera, ya recurren a lo último que les queda, que es la intervención. Entonces ahí podemos ver de verdad el nivel de desaprobación que tiene la oposición entre la gente en México.
Sí, por eso yo creo que el Morena está haciendo un llamado a la movilización y a la organización del pueblo para que discutan este tema de lo que es la soberanía nacional y por qué es importante que la gente se informe de lo que es la soberanía y que discuta en casa. Porque si no conocemos tanto de la historia como si no conocemos prácticamente los derechos que tenemos, es muy fácil que alguien pueda llegar a quitárnoslo y arrebatárnoslo. Yo no creo que la historia se repita, pero dicen que a veces rima. Entonces, no queremos ver este auge que tenga la ultraderecha a nivel mundial y que a final de cuentas quiera arrebatar el poder de una vía antidemocrática. Pero ¿por qué es tan importante tener un pueblo politizado? Porque un pueblo politizado es consciente de que estas decisiones políticas les afectan directamente. Siempre he sido partidario de creer que todo es político, inclusive la neutralidad es una postura política que se está tomando. Si tenemos un pueblo informado, un pueblo consciente y un pueblo politizado, como lo logró el presidente Andrés Manuel López Obrador con las mañaneras, la presidenta dándole continuidad, no va a ser fácil que el pueblo de México sea presa de pensamientos aspiracionistas o de querer darle la patria a un extranjero. Teniendo un pueblo politizado es difícil que pueda haber un intervencionismo, aunque lo traten por las vías antidemocráticas y del uso de la fuerza, va a haber un pueblo respaldando y defendiendo toda la soberanía de México. Por eso es importante replicar esto, defender la soberanía, pero no solo defenderla, sino como mencionas, entender qué es nuestra soberanía. Dani. Bueno, yo como les comentaba, yo creo que las personas que piden una intervención tienen una postura muy antipatriota. Yo no sé cómo la oposición recurre a este discurso. Obviamente, como lo comenta mi compañera, es porque no tienen el apoyo, no tienen el respaldo del pueblo de México, a diferencia de la presidenta. Yo creo que la mayoría de las y los mexicanos, como en las votaciones, respaldamos a la presidenta. Yo creo que la mayoría de las y los mexicanos estamos en contra de la intervención y yo hago un llamado a que los mexicanos no aplaudamos ni normalicemos la intervención de Donald Trump en Venezuela, ya que este tipo de gobiernos imperialistas buscan cualquier pretexto, como lo comentaba también mi compañera, la guerra contra el narcotráfico, la falta de seguridad, para intervenir en un país y violar su soberanía. No hay que normalizarlo y yo creo que pues, el pueblo unido, respaldado a nuestra presidenta, hace un gran eco en contra de pues, estas personas que son antipatriotas. Sofía. Sí, yo también mencionar que por supuesto que es importante que tengamos un pueblo politizado, pero principalmente organizado, porque solo el pueblo organizado puede salvar al mismo pueblo. Y es interesante ver, por ejemplo, recientemente el caso de Venezuela, que a pesar de la intervención militar, a Estados Unidos le ha costado trabajo tener una intervención política. Y el mismo presidente lo ha dicho. ¿Por qué? Porque la oposición de Venezuela, que se decía victoriosa el año pasado con un 70% en la votación de las elecciones, en realidad no tiene la legitimidad ni la aprobación popular, ¿no? Porque si algo hizo bien el proyecto bolivariano chavista fue saber organizar a la gente. Y la gente organizada es la que está saliendo a las calles a defender a su presidente, a su presidenta interina y a su país. Entonces yo creo que ese mismo ejercicio, por supuesto que en México tenemos que reforzarlo. Nos estamos politizando, estamos comenzando a organizarnos. O sea, no hay que dejar de lado que el domingo pasado hubo un esfuerzo por parte del partido y del Instituto de Formación Política para ocupar todas las plazas públicas, bueno, una plaza pública por distrito, pero esto quiere decir que hubo 300 asambleas a lo largo y ancho de todo el país para empezar a organizar a la gente en todos lados, ¿no? Y además eran asambleas en las que las personas fueron de manera abierta, por voluntad propia, a decir qué proponían para defender su soberanía. Entonces, este es uno de los esfuerzos que sin duda se tiene que seguir replicando para que entre nosotros entendamos lo que es la soberanía, por supuesto, y nosotros también nos organicemos sobre cómo la vamos a defender. ¿Cómo se suma la gente a esta defensa de la soberanía nacional? Bueno, yo creo que con el simple hecho de nosotros como comunicadores crear conversación política respecto a este tema, ya sea en redes sociales, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, a las personas que no tienen un criterio o que no les interesa, les dejamos esa espinita, ¿no? De que es un tema relevante, es un tema de importancia en México y que más
bueno, qué mejor que dejarles una opinión patriota de amor a México y de respaldo a nuestra presidenta. Yo creo que las personas, como lo comentaban, el pueblo politizado, el pueblo que conoce su historia, es el pueblo que defiende su soberanía y que no está dispuesto a vender su autorregulación a empresas, a un país extranjero. Porque suena como empresa, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Y aparte de todo este trabajo de comunicación, yo creo que lo que toca es desenmascararles de cuerpo entero. Que la oposición ya se quite la máscara y diga, somos unos vendepatrias, no tenemos esta noción de soberanía, no la vamos a respetar, para que el pueblo de México ya lo sepa. Pero está tan politizado y tan consciente que se dan cuenta. Lo que sí voy a llamar es que recordemos estos rostros de la oposición. ¿Quiénes son los que están pidiendo intervención extranjera? ¿Quiénes son los que no reconocen al gobierno más legítimo, que es el de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno más votado? Porque esos mismos políticos en el 2027, que se renueve el Congreso, van a estar pidiendo su voto. Y aquí les pregunto si le darían el voto a un vendepatrias. Recordemos muy bien todos estos nombres, todos estos actores políticos, porque van a regresar y va a decir, hermano mexicano, sé que te he ofendido, sé que te he insultado, pero dame tu voto para salvarnos de esta supuesta dictadura imaginaria en la que viven. Recordemos eso para no darles ni un paso, ni un espacio más. Tenemos que repetir el plan C para el 2027, refrendarlo para el 2030. Y claro que si hay críticas válidas, está la pluralidad y está la democracia. Es algo bueno, es algo sano que se critique, pero no estar de acuerdo con el gobierno no es lo mismo hacer un vendepatrias confeso que simplemente quiera llegar a ejercer el poder con la finalidad de tener poder. Claro. Sí, yo creo que también por eso están tan nerviosos y nerviosas de la reforma electoral, a pesar que se ha dicho que no se van a quitar los plurinominales. Y yo sé que no es el tema, no vamos a ahondar, pero están tan nerviosos, ¿no? De que no vayan a repetir ser legisladoras, legisladores, porque la mayoría han llegado por la vía plurinominal, ¿no? Porque la gente no los quiere. El pueblo de México consciente ya sabe que son unos vendepatrias. Recordemos cuando rechazaron la reforma energética del presidente Andrés Manuel, cuando rechazaron la reforma al Poder Judicial también en el sexenio pasado. La gente es consciente y la gente no los quiere, ¿no? No los quiere y por eso el plan C en el 2024 se logró consolidar. Por supuesto que hay que seguir fortaleciendo el proyecto, porque claro que todavía hay un camino que fortalecer, pero creo que vamos bien, creo que también la gente está siendo consciente de qué es la oposición, del nivel tan bajo al que han llegado y simplemente pues también reconocer que las vecinas y vecinos que los apoyan pues son porque traen la misma ideología de vendepatrias, ¿no? Sí, y bueno, esto para que haya soberanía nacional, pues lo ha hecho muy bien la presidenta, porque la verdad es que hay estabilidad económica, hay confianza en los inversionistas, la inflación continúa su proceso de desaceleración y esto habla de una soberanía nacional fuerte, ¿no? Un gobierno que se preocupa por gobernar y dar resultados. Y por eso viene el tema del Tratado del TEMEC, que se va a discutir, ¿no? ¿Cómo ven este tema de soberanía nacional, donde el gobierno de México está impulsando mesas de trabajo para ahora sí escuchar a todos los sectores mexicanos, no solamente los extranjeros, ¿no? Sino que quiere saber qué es lo que quieren los empresarios mexicanos? ¿Qué opinas, Elias? Primero que nada, hay un balance en cómo se está renegociando el TEMEC. Para empezar, quienes piden que siga este tratado de libre comercio son los mismos empresarios canadienses, los mismos empresarios estadounidenses, porque no solo es que México se haya estado beneficiando, es un beneficio mutuo. Pero hemos visto cómo inteligentemente la presidenta ha planchado el camino y el terreno en un dado caso de que no hubiera una renegociación del TEMEC con el Plan México, con los productos nacionales, que aquí los tenemos, para poder tener no solo soberanía política, legal y de partido, por así decirlo, sino también tener una soberanía económica. Ya le estamos apostando a la soberanía energética, le estamos apostando a las refinerías que Anaya y que Xochitl Gálvez decían que ya eran obsoletas, ¿no? Bueno, que vayan y que le avisen al presidente Trump que ya son obsoletas, a lo mejor no vio el video, pero le hemos apostado tanto a la soberanía
que el TEMEC sí es muy necesario, es muy beneficioso, es un acuerdo trilateral histórico y estos acuerdos de libre comercio lo hemos visto en la Unión Europea, lo hemos visto en Asia. Quienes son los beneficiados son tanto los empresarios de los países como los pueblos de los países. Es un acuerdo que llevamos ya varios lustros que tenemos. Yo creo que a final de cuentas sí se va a renegociar, pero la presidenta no se está esperando para ver si sí o para ver si no, porque ella tiene que cuidar a un pueblo. Y entonces ella le está apostando al Plan México y hemos visto avances enormes. Con todo esto que habías dicho de los logros, no solo hay crecimiento económico, sino también tiene que haber un desarrollo económico. De nada nos sirve que podamos estar creciendo una tasa del 5%, 10%, que es deseable y es bueno, si esa riqueza no se distribuye. En el sexenio de Calderón vimos cómo aumentó la pobreza. En el de Peña Nieto fueron insignificantes e insuficientes los esfuerzos. Con el presidente López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. Está probando funcionar el modelo y con lo que respecta, tenemos buena estabilidad dentro de México. Entonces todo eso va a valorar Estados Unidos y va a decir que en realidad para empezar, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, y eso también se dio en gran medida al acuerdo y al tratado de libre comercio, que yo estoy seguro que sí se va a renegociar. Muy bien, Daniel. Bueno, yo creo que estas mesas de trabajo que se están haciendo en relación al TEMEC son muy importantes, ya que establecen y crean un diálogo permanente entre los sectores productivos, como mencionaban, como con el gobierno. ¿Esto de qué sirve? Pues al tener este diálogo y esta relación permanente y continua, se revisa cuidadosamente el tratado, se logran identificar áreas de oportunidad y algunos riesgos, y yo creo que la presidenta y esta administración ha enfocado estas relaciones internacionales con el respeto a México, como lo mencionábamos, a su soberanía y en respecto a esto, a su soberanía económica. Sí, yo pienso que la revisión y renegociación de cualquier tratado siempre es positivo. También eso puede servir para que desde México veamos cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de dicho tratado, y por supuesto poner los temas que más le convienen a las y los mexicanos en el centro de esta renegociación. Yo también soy creyente de que es una renegociación que va a salir adelante. Hemos escuchado al presidente de Estados Unidos decir que no, pero todo el tiempo lo escuchamos decir barbaridades. Entonces yo creo que lo habíamos comentado hace rato, yo creo que está queriendo estirar la liga, por supuesto, para él ver por los intereses de su país, pero creo que, y confío en la presidenta, confío en el equipo de la negociación del TEMEC, lo hicieron muy bien en el 2020, lo han seguido haciendo muy bien en las renegociaciones, y en realidad este acuerdo trilateral ha beneficiado ampliamente a los tres países, ¿no? Entonces, en realidad, salen perdiendo todos si esto no se renegocia, y principalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que va a salir adelante este acuerdo. Recordemos también que recientemente la presidenta mencionó cómo por cada empleo mexicano que se crean 3 empleos estadounidenses. Entonces ahí podemos ver que también es un tratado que está llenando de empleo a la gente norteamericana, ¿no? Y por ejemplo también de las exportaciones que realiza Estados Unidos, por el tratado, por el TEMEC, el 82% de sus exportaciones no tienen aranceles. Ahora, imaginemos que si se quitan esos aranceles, ¿cómo afectaría también a su economía local? Entonces, esperemos todo salga bien. Afortunadamente, como se mencionaba, el Plan México es un excelente plan. Vayan a comprar más de estos productos del bienestar, a comprar productos que traigan el sello del hecho en México, porque sin duda como mexicanas y mexicanos tenemos que fortalecer las cadenas de producción que se realizan en nuestro país. La soberanía alimentaria, energética, económica, eso es la soberanía, ¿no? Y un tema de soberanía también son los pueblos del bienestar, que están impulsando la economía, pero también la seguridad y el bienestar y justicia social. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, yo creo que estos pueblos de bienestar es una muy buena estrategia para el desarrollo económico y social de las zonas que han sido olvidadas durante años. Podría atreverme a decir que durante toda la historia de México el sur se ha olvidado. De hecho, hasta, no quiero decir al político, pero un político del movimiento naranja
comentó, ¿no? Que en el sur son unos huevones, ¿no? Perdón por decirlo, yo considero que en el sur hay muchas personas trabajadoras, como en todo México, y este es el primer gobierno, hay que reconocerlo, es el primer gobierno que se preocupa por todo México, que no es clasista con alguna parte, le pone atención a una parte y a otra no. Es el primer gobierno que le ha puesto atención al sur de nuestro país y que se enfoca en que haya generación de empleos y que pues se vaya eliminando este rezago social que pues ha habido por generaciones en el sur de nuestro país. Y también en el centro, ya ves ahorita el Estado de México, va a ser uno de los beneficiados del pueblo bienestar, Michoacán. Sofía. Sí, creo que a mí parte de lo que más me gusta de los polos es el tema de la prosperidad compartida. Creo que es un tema que la Cuarta Transformación siempre ha puesto en el centro, en el que cuando antes se buscaba beneficiar únicamente a un sector de la economía, que sabemos que ese sector principalmente eran los patrones o los inversionistas, ahora con la prosperidad compartida, como su nombre lo dice, es que exista este flujo económico y que también se busque beneficiar a los trabajadores y trabajadoras, que es lo que se está buscando hacer y fortalecer también en los polos. Claro que haya inversión, claro que haya el desarrollo de empresas, pero que también haya infraestructura y servicios para la gente que trabaja, que al final del día son quienes alimentan estas nuevas empresas que se van a empezar a instalar. Entonces, a mí el tema de poner la prosperidad compartida en el centro de la economía y del desarrollo económico mexicana me parece un principio sumamente humanista que sin duda apoyo al 100%. Claro, William. Por el bien de todo, primero los pobres. Qué bueno que se está cambiando esta lógica neoliberal de no subas el salario mínimo porque vas a tener una hiperinflación descontrolada, no le des derechos laborales, no reduzcas la jornada laboral. ¿Y qué estamos viendo en este cambio de paradigma y de lógica con un estado de bienestar? Que atendiendo a la gente y no a los grupos fácticos, sí se pueden tener resultados muchísimo mejores que los 70 años de neoliberalismo que vivimos. Con los polos del bienestar, apostarle a estas comunidades que fueron olvidadas durante muchísimo tiempo, no solo es un acto simple de economía, sino que es un acto de justicia social, una deuda histórica que se tenía y que se tenía que cumplir. Y qué bueno que tuvo que llegar un poder popular que no solo con las palabras va a decir sí, apoyemos a los pobres, ¿no? Sino con los hechos lo estamos viendo, y no solo con los hechos, sino también con los resultados tangibles que son aplaudidos en todas las instancias internacionales. México es un caso de estudio, y qué bueno que ahora la economía la estamos pensando desde la base de la pirámide. ¿Quiénes son los que de verdad sostienen al pueblo de México? ¿Quiénes son los que sostienen a todo el país? La clase trabajadora, la clase olvidada, los que durante muchísimos años estuvieron marginados, con malos sueldos, con malos tratos, sin derechos, y vemos un cambio de lógica para apostarle a ese sector verdaderamente productivo, que va a ser aún más productivo. Como decía Daniel, no es que el sur, y como lo dijo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, no es que el sur sea huevón, es que el sur fue olvidado, fue marginado. Y claro que queremos que le vaya bien al norte, son parte de México, pero que haya una prosperidad compartida. Lo decía hace rato, de nada sirve en el país que crezcamos a tasas, inclusive si quieren a tasas del 20% de crecimiento económico, sin desarrollo económico. Que una oligarquía, un 1% se siga quedando toda esa riqueza nacional. Ya no puede ser así, y qué bueno que lo vimos con un verdadero cambio con la Cuarta Transformación. Daniel. Sí, exactamente. Yo creo que es histórico eso que está haciendo la Cuarta Transformación. Ningún gobierno lo había hecho. Como lo comentaba el presidente, por el bien de todo, primero los pobres. Y regresando al tema de los panistas, no puedo creer que haya panistas que pues estén en contra de estas políticas sociales que benefician a todas y todos los mexicanos. Ahí dejan ver su clasismo, ahí dejan ver nuevamente, perdón que sea insistente con esto, pero dejan relucir que no tienen amor a México, que no tienen identidad por su país y menos por su gente. Sí, porque, a ver, la presidenta ha sido una de las presidentas de Latinoamérica mejor evaluadas, ¿no? Y a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, estos logros económicos y sociales que se tienen que defender a través de esta soberanía. Claro, y que además vemos que ese apoyo popular ha sido constante
Primeramente, siendo la presidenta más votada, por una cifra histórica. Y hemos visto cómo mes con mes ha mantenido récords en su aprobación popular, ¿no? Este mes está en el 70% y literal no ha bajado del 70% desde que comenzó su gobierno. Entonces ahí, por supuesto, lo que nos dicen es que la voluntad popular está diciendo que vamos por buen camino. Exactamente. Bueno, pues es momento de que agreguen ustedes un mensaje sobre justo la soberanía nacional para que inviten a la gente a defenderla. Elio. Creo que ante este avance de la ultraderecha tenemos que ser muy conscientes y estar muy politizados. ¿Cuál es el proyecto de la derecha y cuál es el proyecto de la Cuarta Transformación? Por un lado, la prosperidad compartida, sacar de la pobreza 13.4 millones de personas, el aumento histórico al salario mínimo de más del 110% en términos reales. Me puedo seguir con la lista, pero del otro lado, con estos vendepatrias, hemos visto un proyecto clasista, xenófobo, aporofóbico, de odio, sin más que nada. Pero para esa oposición yo les quiero decir, por favor, ya quítense las máscaras. No van a llegar por la vía popular. Van a querer llegar al poder de una manera, mediante poderío militar o mediante una imposición de una dictadura, pero hay un pueblo consciente que va a estar a ras de piso defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación. Daniel. Bueno, yo les repito, sin soberanía no hay Estado. La soberanía es un elemento fundamental y de existencia y de legitimidad al Estado. Los dos son bilaterales. Sin Estado no hay soberanía y sin soberanía no hay Estado. Estas personas de la derecha que piden una intervención extranjera no son conscientes que si perdemos nuestra soberanía, ellos ni siquiera van a gobernar. Perder nuestra soberanía es darle la oportunidad a una nación extranjera que ella nos gobierne, es quitarle la soberanía que, como dice nuestra Constitución, reside en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de votar y de elegir a nuestros representantes. Renunciar a nuestra soberanía es renunciar a nuestro poder de elegir quién nos gobierna y es permitir que una nación extranjera venga a imponernos a sus lacayos que únicamente van a ver por los beneficios de ellos y no por el de nosotros y por el de nuestra gente. Sofía. Yo me quedo con esta cifra que sacó de las Heras, en la que el 66% de la población respalda y está a favor de la postura que tuvo la presidenta ante todo el tema de la intervención de Venezuela y después de la llamada con el presidente Donald Trump. Esto quiere decir que la mayoría de mexicanas y mexicanos estamos con la postura de cooperación sí, subordinación no. Y ahí vamos a seguir defendiendo nuestro país, defendiendo a nuestra presidenta, defendiendo nuestros recursos y defendiendo nuestra soberanía. Pues sí, así nos vamos con cooperación sí, subordinación no. Esto es el podcast del bienestar. El podcast que la derecha no quiere que escuche. Nos vemos el próximo lunes con más temas, invitados, expertos en los temas políticos.